Buenos días a todos. Bueno, comenzamos con esta jornada maratoniana de sesiones y, bueno, hemos esperado 10 minutos para ver si ha acabado la sesión anterior, pero vemos que todavía no ha acabado, así que comenzamos para dar cabida a todo el programa que tenemos esta mañana. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y al MAN la invitación a formar parte del comité organizador de este congreso. Es un gran honor participar en un evento que celebra los 150 años de una institución tan señera en la historia de los museos en España y en Europa y a la que he estado vinculado profesionalmente durante casi una década. Esta ha sido mi casa, he visto construir el foro donde nos encontramos hoy y estoy muy orgulloso de haber participado en el equipo que ha hecho de este museo lo que es hoy en día, todo un referente de los museos arqueológicos a escala internacional. En segundo lugar, quisiera reivindicar mi vocación como documentalista. Dentro de la profesión museística no se suele dar la pasión por la documentación. No es mi caso. Me gusta la documentación y desde que comencé a trabajar en museos he estado vinculado de un modo u otro con la documentación. Se puede decir que es una vocación dentro de una vocación y aunque no la ejerza hoy, pues siempre he estado ahí. El sistema documental de un museo es su memoria, su cerebro, el que almacena toda la información que el museo genera en su actividad diaria. Sin este entramado, el museo sería ingobernable, estaría desarbolado, ya que para el ejercicio de sus funciones, los profesionales de los museos recurrimos de forma continua a la documentación para recuperar, consultar y operar con la información que se ha generado previamente. El proceso de gestación de un sistema documental se debe ver como un proceso continuo de evolución. Los profesionales que por primera vez y por ley tuvieron a cargo la gestión de los museos estatales se vieron abocados a desarrollar una serie de instrumentos que les permitieran archivar, recuperar y usar esa información, y el MAN estaba destinado a cumplir un papel clave en el desarrollo de esas herramientas. En el Museo Arqueológico Nacional este proceso se inicia en 1868, un año después de su creación por Real Decreto, y siendo el escritor José Amador de los Ríos el director de la institución, tras una breve dirección del profesor Pedro Felipe Monlao y Roca. Gracias al archivo del museo, ejemplarmente gestionado y organizado en la actualidad por su archivera jefe, Aurora Ladero Garán, a quien desde aquí agradecemos toda la ayuda prestada, podemos seguir la pista a este interesante desarrollo a lo largo del último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Las primeras herramientas documentales de las que tenemos referencia son los libros de registro. Unas herramientas que aún hoy en día nos siguen proporcionando una información muy valiosa. Los primeros libros de registro se datan entre 1868 y 1933 y se estructuran en adquisiciones del Estado, compras del MAN con su propio presupuesto, donaciones y depósitos. A estos libros se les suman en 1939 el de salidas de depósitos, aquellos fondos del MAN depositados en otras instituciones. En los últimos años y desde el archivo se han ido transcribiendo estos libros, añadiendo siempre que ha sido posible nueva información en cada asiento, como el expediente o los números de inventario de fondos museográficos. En 1939, al finalizar la Guerra Civil, se inauguró un nuevo sistema de registro, el Libro General de Entrada de Objetos en Propiedad. Esto no significa el abandono de los sistemas anteriores, sino que durante un tiempo ambos sistemas se compaginan, existiendo entradas en unos o en otros de forma indeterminada. La siguiente herramienta clave del sistema documental primigenio del MAN son los libros de inventario. Estas herramientas básicas se dividieron por las secciones, hoy departamentos, en las que se organizaba el museo desde su creación en 1867, de tal forma que a cada sección le correspondía un libro. A cada sección se le reservaba un rango numérico para ir asignando los números, según iban ingresando los objetos. Este sistema a la larga terminaría originando problemas, ya que los rangos numéricos se terminaron acabando y hubo que implementar soluciones que rompían drásticamente con la numeración currens, introduciendo saltos de numeración. Para complicar la situación, los primeros conservadores se iban reservando rangos numéricos para ir adjudicando los números de inventario en función de las propias clasificaciones tipológicas que tenían los objetos, lo que acabó ocasionando que muchos números se quedaran sin adjudicar. Los libros de inventario se convirtieron rápidamente en la herramienta básica de trabajo documental con colecciones, hasta el punto que, dada la frecuencia de uso, los libros se acabaron deteriorando y en los años 50 hubo que transcribir copias mecanografiadas de los libros por bloques. Es necesario resaltar que junto con el número de inventario se proporcionaba un número de catálogo que estaba pensado para usar en el proyecto de catálogo, ya que una de las prioridades impuestas al MAN desde su creación era precisamente la publicación del catálogo de sus colecciones. Además de estos dos números, en los libros de inventario se consignaban datos del objeto, nombres, descripción, medidas, procedencia,
y la colección a la que pertenecían, asociada a la fuente de ingreso. Todo este sistema de trabajo no había partido de cero. Las tareas de inventario y catalogación en el MAN siguen una tradición que se remonta a la publicación de los catálogos de los museos provinciales a partir de los años 30 del siglo XIX, fruto del trabajo de las comisiones de monumentos provinciales, a quienes la Real Orden de 13 de junio de 1844 encomendó la creación de catálogos. Todos los catálogos generados se debían remitir a la Comisión Central de Monumentos, cuyas competencias hereda la RABASF, es decir, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1857 con la Ley Moyano. La separación efectiva de los museos arqueológicos de los de Bellas Artes llegaría con el Real Decreto de 20 de marzo de 1867, por el que se crea el Museo Arqueológico Nacional y otros museos y colecciones provinciales de antigüedades. Y además se crea la sección facultativa de anticuarios, que une al cuerpo de archiveros y bibliotecarios, y cuya formación se llevaría a cabo en la Escuela de Diplomática. Tras los libros de registro y los libros de inventario, la tercera herramienta que aparece en la historia de la documentación del MAN es el catálogo. El 29 de enero de 1868 se emite una orden firmada por el director general de Instrucción Pública, Severo Catalina, donde se insta al primer director del MAN, Pedro Felipe Monlau, a poner en marcha el catálogo del museo, asignando esta tarea a los facultativos de la recién creada sección de anticuarios que tenían a su cargo los departamentos del MAN. Es necesario destacar que Catalina supedita la apertura pública del MAN a la redacción previa de un catálogo de sus fondos y prioriza estas tareas sobre el resto. En la orden se hace referencia a un catálogo inventario provisional, en fichas o en papeletas, que sirva de base a un catálogo ampliado o sistemático. Además del catálogo, la orden de 29 de enero de 1868, como decíamos, del director general de Instrucción Pública, instaba la creación de papeletas de cada objeto en la que debían inscribirse los datos básicos de los objetos y que acabarían convertidas en las fichas de inventario. La dirección dio traslado de esta orden a los facultativos del MAN, entre los que figuraban Francisco Bermúdez de Sotomayor, Basilio Sebastián Castellanos de Losada, Manuel Oliver y Hurtado, Fernando Fulgosio Carasa. Estos profesionales actuaron de acuerdo a las instrucciones recibidas y enviaban quincenalmente a la dirección del centro oficios con todas las papeletas, fichas de inventario, que iban redactando en sus respectivas sesiones para que a su vez se remitieran por el director a la Dirección General de Instrucción Pública. Más adelante, en concreto en 1870, los conservadores jefes, constituidos en Junta de Gobierno del Centro, con Juan de Dios de la Rada y Delgado a la cabeza, elaboraron un proyecto de catálogo que presentaba una propuesta de organización de las colecciones por tipologías y que constituye la primera propuesta conocida de clasificación genérica de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Este proyecto de catálogo se organizaba por secciones, comenzando por los tiempos prehistóricos, sección primera, organizada a su vez por los tipos de colección y continuando por los tiempos históricos, sección segunda, y dentro de estos por edades, por tipos de colección, por tipos de artes, dejando la sección tercera para etnografía, que seguiría un sistema de clasificación mixta entre la propuesta para la sección primera y para la sección segunda, pero con una organización general que se basaba en la procedencia geográfica y la cronología. También se especifica que la numeración del catálogo será seguida, es decir, propone una numeración currens desde el primer objeto al último. Este es el origen de la doble numeración que encontramos en la documentación, ya que las fichas de inventario contenían un número provisional diferente al número de catálogo. En el proyecto también se hace referencia a la indexación del catálogo y al problema de numeración que originarían las adquisiciones que entraran con posterioridad a la redacción al mismo, con lo que se rompería esa numeración currens, ya que las nuevas adquisiciones se numerarían a partir del último objeto del catálogo. Es el primer catálogo que vería la luz siguiendo esta propuesta de clasificación es el de la sección primera, cuyo tomo primero se publica en 1883, dirigido por Rada y Delgado, y que previamente se había puesto en práctica con la noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional de 1876, que es realmente la primera guía de las colecciones. A lo largo de los últimos años del siglo XIX se siguió trabajando en el proyecto de catálogo del MAN, una tarea que empezó a considerarse titánica conforme iban ingresando nuevos objetos. Es en estos años cuando las papeletas o fichas de inventario fueron tomando protagonismo. Las fichas de inventario son el precedente de las fichas de catalogación que conocemos hoy en día y con el tiempo se fueron revelando como la herramienta básica de trabajo del sistema documental. En la actualidad, el Departamento de Archivo ha digitalizado más de 33.000 de estas fichas que han sido catalogadas en Domus como fondos documentales. En contra de lo que pudiera parecer, no existía un criterio único de plantilla para estas fichas, por lo que las fichas de inventario terminarían siendo diferentes según la sección. Incluso en diferentes momentos de la misma sección eran completamente diferentes.
Las primeras fichas empiezan siendo muy básicas y realmente a partir de recortes de papel rayado y con una información muy reducida de campos para ir añadiendo sucesivos campos con el tiempo. Incluso empezaron a incluirse bocetos o dibujos de las piezas en el reverso de las propias fichas. Serán Mélida y Rodrigo Amador de los Ríos los que desde los años 90 del siglo XIX impulsen estas herramientas de trabajo hasta el punto que muchas de ellas son auténticas obras de arte. Con el tiempo se irá añadiendo información accesoria a las fichas como la ubicación topográfica. En 1901, José Ramón Mélida y Alinari, en aquel momento conservador jefe de la sección primera y a la postre uno de los más grandes directores del Museo Arqueológico Nacional, escribió unas observaciones sobre la catalogación en los museos arqueológicos y de reproducciones artísticas que constituye una joya documental y un testimonio de primera fila sobre su pensamiento sobre este sistema documental. Mélida tiene claro que el catálogo se forma uniendo las papeletas o fichas de inventario de una manera uniforme, con arreglo a un sistema único, y compara este catálogo con los que ya se habían desarrollado para bibliotecas y archivos, evidenciando la complejidad que tiene clasificar objetos frente a documentos o fondos bibliográficos. En los años 90, Mélida había sido el encargado de desarrollar modelos normalizados para la descripción de objetos según su naturaleza que se aplicarían a las papeletas o fichas de inventario, cuyo formato estaría cada vez más normalizado y a través de una plantilla fija de campos que se imprimirían en cada ficha, como vemos en la imagen. En el plano legislativo y con el cambio de siglo, en concreto el 29 de noviembre de 1901, se publica el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para el régimen de los museos regidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Este reglamento era tan avanzado que se mantuvo vigente hasta los años 80 del siglo XX, cuando se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos, el 620/1987. En lo que respecta a la documentación, se regulan los instrumentos básicos del sistema documental: inventario general, catálogo sistemático y libro de registro, al que se añaden otros nuevos como los catálogos monográficos y las guías divulgativas. También se establecen instrucciones relativas a la forma de enumerar y registrar y siglar los objetos que iban ingresando en los nuevos museos. Los facultativos del Museo Arqueológico Nacional participaron en la redacción de este reglamento, introduciendo propuestas de cambio y correcciones que modificaban el articulado inicial, en especial en cuanto a la forma de redactar los inventarios y la regla de enumeración de los objetos, como así lo atestigua el borrador de reglamento revisado conservado en el archivo del museo. El reglamento deja a cargo de la Junta Facultativa del Cuerpo la elaboración del cuadro de clasificación y las instrucciones para la redacción del catálogo sistemático de los museos arqueológicos, como así corrobora la documentación conservada en el archivo del museo, aunque, como narra también la memoria de 1919, esta tarea cada vez llevará más retraso debido a los nuevos ingresos. Estas normas de elaboración de instrumentos documentales siguieron vigentes hasta 1942, fecha en la que Joaquín María de Navascués y de Juan, a la sazón inspector general de Museos Arqueológicos y futuro director del MAN, publica las instrucciones para la redacción del inventario general, catálogos y registros en los museos servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Las instrucciones vienen a ampliar las normas de 1901, racionalizando y sistematizando los instrumentos documentales al establecer criterios rigurosos para su redacción. La propuesta de Navascués es el primer germen de un modelo de datos o plantilla normalizada para el sistema documental. Sin embargo, el propio Navascués deja por imposible y por pretencioso el desarrollo de un cuadro de clasificación normalizado aplicable a todos los museos. Las denominadas fichas Navascués siguen siendo hoy en día un instrumento de trabajo muy valioso en muchos museos estatales que aún están en proceso de digitalización de sus fondos. Por último, Navascués establece que la Inspección General debe guardar un archivo con el duplicado de todas las fichas que se redacten, una especie de repertorio central, que recoja la información para su sistematización, quedando el mismo a disposición de los investigadores y estudiosos para su consulta. Esta propuesta de repertorio centralizado a escala nacional es el precedente de los grandes proyectos centralizados que son comunes en nuestros días. Como hemos visto hasta ahora, fueron los profesionales del Museo Arqueológico Nacional, directores, facultativos, técnicos, los que lideraron el desarrollo de los instrumentos básicos de los sistemas documentales en el último tercio del siglo XIX, aportando esa experiencia a la redacción de las normativas legales que regularon esos instrumentos durante todo el siglo XX. Como vamos a ver ahora, estos mismos profesionales serían también los que, más de un siglo después, aborden los primeros proyectos de informatización de los sistemas documentales de los museos estatales, con una serie de proyectos pioneros que pasaremos a relatar a continuación. Hasta finales de los años 80, el año de la publicación del reglamento, un año después de la publicación del reglamento 620/87, los sistemas documentales de los museos estatales habían seguido las instrucciones redactadas por Navascués.
En el caso del MAN, el corpus documental generado era enorme por las decenas de miles de fondos inventariados catalogados y que a su vez habían generado decenas de miles de documentos asociados como fotografías, dibujos y todo tipo de informes y estudios. Esta es la situación que encuentra José María Luzón Nogué cuando en 1988 es nombrado director de la institución. Al encontrarse esta situación y con una visión de futuro bastante clara, llega a la conclusión que solo la adopción de sistemas de documentación informatizados puede resolver el problema de enfrentarse a la gestión de este enorme corpus documental. Solo así se podrá integrar, normalizar y relacionar esta gran cantidad de información, y del establecimiento de estas interrelaciones podrían generarse nuevos datos que resolvieran problemas irresolubles de otra forma, como la identificación de procedencias, fuentes de ingreso, expedientes relacionados, etc. Con este objetivo, José María Luzón, en 1989, impulsa el proyecto Informatización de Museos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Este proyecto se inscribió dentro del Programa de Patrimonio Histórico del Plan Nacional de I+D de la CECIT. El proyecto, que se desarrolló entre 1989 y 1992, recogía en parte las conclusiones del inacabado proyecto de informatización del Sistema Español de Museos, elaborado en 1989 por un grupo de conservadores en prácticas del Museo Arqueológico Nacional y coordinado desde la Dirección de Museos Estatales. A ese se le sumaban otros proyectos como IBIM, Inventario Básico Informatizado de Museos, y SIGME, Sistema Integrado de Gestión de Museos Españoles, proyectos de la Subdirección General de Informática que, aunque inconclusos, fueron el primer intento de desarrollar un sistema de gestión documental informatizado para los museos estatales. Gracias a la documentación proporcionada por la doctora Cacho Quesada, codirectora del proyecto y en gran parte inédita, y a la que agradecemos desde aquí su aportación, podemos reconstruir este interesante proceso que constituye uno de los primeros intentos desde los museos estatales españoles de generar un modelo normalizado de datos documentales destinado a su implementación en un sistema informático relacional. El proyecto de informatización de museos daba respuesta a una serie de problemas encabezados por la obsolescencia de los sistemas documentales tradicionales, es decir, el sistema navascués. El cambio conceptual sobre la forma de tratar de la información, ya que en los sistemas tradicionales la información está desconectada entre sí y almacenada de forma independiente según su naturaleza. Y sobre todo por la ausencia de normalización de estos conceptos. La heterogeneidad de fondos, datos y la falta de coordinación entre los profesionales que operaban con esta información hacía evidente una carencia absoluta en la racionalización de la gestión documental. Para la solución de todos estos problemas se requería primero una puesta en común y un consenso sobre la forma de estructurar la información, es decir, un modelo de datos normalizado con control terminológico. Y a continuación implantar este modelo en un sistema informático compuesto por bases de datos relacionales que aprovechara de forma única cada reservorio de información, minimizara los errores de introducción de datos y economizara estas tareas, tanto la operación como la recuperación de la información. Estas dos vertientes se trabajarían en paralelo sin que una se supeditara a la otra. Con el objetivo de avanzar lo más rápidamente posible en el proyecto, sus responsables revisaron toda la bibliografía existente sobre el tema y se pusieron en contacto con los distintos organismos nacionales e internacionales que ya tenían experiencia en este campo y que habían comenzado sus propios proyectos de normalización documental e informatización. Durante el año 1990 se llevó a cabo un análisis y estudio comparativo de los sistemas documentales ya implantados en muchos museos europeos y norteamericanos. En paralelo, se llevaron a cabo reuniones periódicas tanto a nivel interno como en la organización de jornadas internacionales para que los profesionales del ámbito de la documentación museística, pudieran compartir sus experiencias en este campo. Los responsables del museo también contactaron con responsables de proyectos afines en otras instituciones públicas, gobiernos y organismos con el fin de adoptar criterios comunes y facilitar el intercambio de información y conocimientos. Por último, se sondeó el mercado del software para encontrar aplicaciones de gestión de bases de datos relacionales que pudieran encajar en el proyecto mientras se revisaba el parque informático del Museo Arqueológico Nacional para proyectar una futura implantación del sistema en una red LAN, en una red local. Fruto de estos trabajos se diseñó una maqueta informática para el Museo Arqueológico Nacional a partir de una ficha catalográfica más completa que la diseñada para el proyecto IBIM, que se usó como base. Esta aplicación beta se testeó durante meses en la práctica mediante la introducción de registros en masa por parte del personal contratado INEM, mientras los profesionales del museo comprobaban su operatividad, lo que permitió contrastar los problemas que generaba la catalogación de objetos de muy diferente naturaleza. Como sabéis, el MAN almacena
objetos de muy diferente naturaleza. Entonces había que reunirse entre los departamentos para intercambiar opiniones sobre qué modelo establecer. Fruto de este trabajo práctico se fueron proponiendo muchas mejoras hasta que la maqueta satisfizo a todos los usuarios. En esta fase se incorporaron Francisco Illescas, de la Subdirección General de Informática, como desarrollador, y Xavier Martí, del Museo Arqueológico, en aquel momento técnico del Museo Arqueológico Nacional, como supervisor de desarrollo. En estos años se definieron los 4 sistemas de gestión que se querían hacer interoperables: bibliotecas, colecciones, administración, archivo documental y gráfico, quedando claro desde el principio que integrar estas 4 tareas de gestión museística era un objetivo tan ambicioso que sobrepasaría el marco del propio proyecto y las prestaciones del gestor elegido. Ya que el proyecto Informatización de Museos se orientaba básicamente a nivel interno, el Museo Arqueológico Nacional también participó en el proyecto Red Europea de Museos, European Museum Network. El objetivo de este proyecto era acercar el mundo de los museos a los visitantes y al público en general. El proyecto, financiado por la Unión Europea, con sede en el Museo Arqueológico Nacional y con supervisión del ICOM, se centraba en el intercambio de información digital entre museos europeos, especialmente lo que respectaba al almacenamiento e intercambio de imágenes digitales. También sirvió para compartir experiencias en este campo con museos que habían avanzado mucho en sus respectivos proyectos de digitalización. El proyecto European Museums Network fue pionero en la implantación y gestión de las bases de datos gráficas, el siguiente gran paso en los sistemas de gestión de información para museos. La coordinación de ambos proyectos fue continua entre los años 1989 y 1992. En el año 1992, el proyecto se encuentra en un nuevo punto de inflexión. Se decide cambiar a plataformas más potentes que dispusieran de una interfaz gráfico amigable y se desarrolló una versión beta de la aplicación IMAN, Inventario del Museo Arqueológico Nacional, con Antonio Cruces como desarrollador y Javier Martí como controlador de desarrollo. IMAN destacaba por su interfaz gráfico, similar al Windows, y por ofrecer más prestaciones en general que las previas maquetas en DBase. En paralelo, se estaba desarrollando una aplicación en Visual Basic para SQL Server. Esta nueva aplicación, denominada Astroki, ofrecía muchas mejoras frente a IMAN, la mayoría en relación a la automatización de tareas, el control de la máquina en la introducción de información y la potencia que daban las consultas SQL. Enseguida se detectó que uno de los cuellos de botella era la normalización terminológica, un campo en el que apenas se habían producido avances incluso a nivel internacional. Los grupos de trabajo del Museo Arqueológico Nacional comenzaron a trabajar creando listados de descriptores en algunos tesauros, como el de nombre de objeto o clasificación genérica, pero enseguida detectaron que sería una tarea ardua, compleja y a largo plazo. Sin un control terminológico eficaz, compatible y basado en tesauros universales, estos sistemas nunca llegarían a trabajar de un modo conjunto e interconectado. En 1993 se produce una nueva coyuntura. El proyecto de informatización de museos de la CECIT había finalizado, José María Luzón era el director general de Bellas Artes, Andrés Carretero, uno de los pioneros en la informatización de colecciones con el gestor Freebase en el Museo del Pueblo Español, que data de 1988, era el director de museos estatales, y en ese año se publica el Real Decreto de Reorganización del Museo Arqueológico Nacional, por el que se crea el Departamento de Documentación. Desde la dirección del museo se impulsó un nuevo proyecto colaborativo financiado por la Unión Europea dentro del programa RACE, encaminado a conectar las bases de datos de distintos museos europeos a través de una red de banda ancha. Se trata del proyecto RAMA, Remote Access to Museum Archives, 1992-1995. RAMA fue el proyecto más ambicioso en su línea en ese momento, ya que pretendió la interconexión de las bases de datos gráficas de los museos con una interfaz multimedia avanzado, fácil de usar, que estaba orientado a usuarios profesionales e investigadores. En lo que respecta al Museo Arqueológico Nacional, RAMA aprovechó el banco de imágenes digitales del proyecto precedente, EMN, y puso en marcha un ambicioso proyecto de digitalización para presentar las colecciones de orfebrería y escultura almacenadas en el museo. Con el objetivo de combinar la información textual y gráfica, integrando las imágenes, se diseñó un potente interfaz en la plataforma Oracle. Al final de los proyectos RACE, dirigidos por Ana Luisa del Cló, María del Carmen Alonso y Margarita Sánchez Llorente entre 1990 y 1997, el Museo Arqueológico Nacional había conseguido un archivo de más de 5.000 imágenes digitales de alta resolución para sus fondos. RAMA, por tanto, fue el punto de partida para la gestación en 1995 del sistema de información Caimán, consulta, actualización e introducción de datos en el MAN, el más ambicioso de los proyectos de gestión documental elaborados para un museo hasta entonces. Desarrollado por alumnos expertos
del Grupo de Tratamiento de Información, del Grupo de Tratamiento de Imágenes de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid sobre la plataforma Oracle 7 y con una interfaz de usuario desarrollado en Visual Basic usando Microsoft Access 2.0 y coordinado desde el Departamento de Documentación del MAN, Caimán hereda las bases de datos de los proyectos anteriores, con lo que nace con unos 12.700 registros de partida y las 5.000 imágenes digitales a las que habíamos hecho referencia. Caimán constaba de 5 módulos interconectados: catalogación de fondos, fotografías digitales, archivo fotográfico, expedientes administrativos y movimientos. La mayor novedad en la que Caimán fue pionera fue la posibilidad de consultar la información a través de Internet desde la dirección web del Museo Arqueológico Nacional. Usando la aplicación de teleconsulta MIRA, Multimedia Information Remote Access, el usuario podía hacer consultas avanzadas y acceder a la información de forma remota, especialmente a las imágenes digitales de alta resolución. Para minimizar los errores en la introducción de datos, Caimán constaba de ayudas a la introducción como plantillas preestablecidas para la introducción de fondos similares por duplicación, listas cerradas, listas abiertas, menús de palabras clave o términos frecuentes. También disponía de ayudas a la revisión a través de la emisión de listados de cada campo, sean generales o segmentados, que permitían detectar rápidamente los errores de cumplimentación. El módulo de consultas permitía la obtención de datos interrelacionados de otros módulos: expediente, fotografía, intervenciones de restauración, movimientos, o el diseño de consultas complejas usando el lenguaje SQL. En el año 1996 se publica por parte del Ministerio de Cultura Normalización Documental de Museos, elementos para una aplicación informática de gestión museográfica, y es el año en el que Caimán estrena su versión 3.1, con bastantes mejoras y nuevas funcionalidades. En estas mejoras tuvo mucho que ver el Departamento de Documentación del Museo Arqueológico Nacional, encabezado por Eva María Alquézar Yáñez, que a la sazón fue una de las conservadoras responsables del proyecto de normalización documental del Ministerio de Cultura. Caimán ya para entonces almacenaba 28.100 registros y 8.100 imágenes. Cada registro de catalogación constaba a su vez de 4 pantallas de datos: identificación, descripción, catalogación y datos administrativos. Cada una con sus campos normalizados, y desde cada pantalla se accedía a su vez a nuevos módulos como documentación gráfica, conjuntos, datos administrativos, archivo fotográfico y movimientos. En algunos campos la introducción de datos estaba controlada, además de por las funcionalidades que ya hemos descrito, por tablas auxiliares de control terminológico, algunas como materia y técnica, que estaban controladas por tesauro jerárquico. Ese mismo año, 1996, nace la página web del Museo Arqueológico Nacional, que permitía el acceso simplificado a los datos de catalogación de Caimán y el acceso a las imágenes a través de la aplicación Catalog. En abril del 98, el número de registros en Caimán, gracias a las campañas de catalogación realizadas por contratados INEM, ascendía a 32.000. Mientras tanto, desde el Ministerio de Cultura se seguía desarrollando la aplicación Domus e implementando una versión de prueba en el Museo Nacional de Antropología, sede Juan de Herrera. Caimán no dejó de crecer en número de registros e imágenes digitalizadas. Para cuando Domus se implanta en el Museo Arqueológico Nacional, Caimán en el año 2002, Caimán constaba con 51.000 registros, 6.200 imágenes JPG y 3.900 en formato BMP. La integración de Domus no exenta de problemas, la migración a Domus no exenta de problemas, significó el fin de Caimán y la integración del Museo Arqueológico Nacional en un proyecto de gestión documental común al resto de museos estatales. Ello no significó que los profesionales del museo dejaran de lado su papel en el desarrollo de los sistemas de gestión documental, ya que desde su creación formaron parte de la Comisión Domus, mientras que el propio museo ha encabezado año tras año el ranking de inventario de fondos museográficos y documentales en Domus y su visibilización web a través de CERES. El museo, además, ha publicado varios de los diccionarios Domus dentro del proyecto de normalización terminológica, y ha sido pionero en la depuración de tesauros y listas. En la última década, el esfuerzo ha estado centrado en la catalogación de fondos documentales, archivo administrativo, archivo fotográfico y recortes de prensa, además de la visibilización web. Toda esta evolución se puede seguir en las publicaciones de Virginia Salve Quejido, la jefa del Departamento de Documentación, y a quien desde aquí agradecemos la aportación de información para la elaboración de esta ponencia. En junio de 2016, el Museo Arqueológico Nacional tenía 228.400 fondos museográficos y 45.000 fondos documentales, en total 273.500 registros, de los cuales 9.500 eran visibles web en CERES. Y en cuanto a imágenes, almacenaban más de 200.000, más de la mitad fondos documentales.
Estas cifras se deben ver como el resultado de un largo proceso que comenzó ahora hace 150 años, en el que participaron muchos profesionales del MAN, muchos reconocidos, pero la mayoría anónimos e igualmente entregados a la causa. La tarea que tiene por delante el equipo actual y las generaciones futuras de profesionales es igual de ambiciosa y apasionante: reconstruir la memoria del museo y las colecciones que custodia. Muchas gracias.